Los 12 pasos de Neuróticos Anónimos. Los 12 pasos son un conjunto de principios espirituales que, si se adoptan como una forma de vida, puede liberar al enfermo emocional y transformarle en un ser íntegro, útil y feliz. Segundo paso. Llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Al leer el segundo paso, la mayoría de los recién llegados a Neuróticos Anónimos se ven enfrentados a un dilema. A veces, un grave dilema. ¿Cuántas veces les hemos oído gritar? Miren lo que nos han hecho. Nos han convencido de que somos neuróticos y que nuestras vidas son ingobernables. Después de habernos reducido a un estado de impotencia total, ahora nos dicen que solo un poder superior puede librarnos de nuestra obsesión. Algunos de nosotros no queremos creer en Dios. Otros no podemos creer. Y hay otros que, aunque creen en Dios, no confían en que Él haga este milagro. Bueno, ya nos tienen entre la espada y la pared. Entonces, ¿cómo vamos a salir del apuro? Consideremos primero el caso de aquel que dice que no quiere crecer. El caso del rebelde. Su estado de ánimo solo puede describirse como salvaje. Toda su filosofía de la vida, de la que tanto se vanagloriaba, se ve amenazada. Cree que ya hace bastante al admitir que la neurosis le ha vencido para siempre. Pero ahora, todavía dolido por esa admisión, se le plantea algo realmente imposible. ¿Cuánto le encanta la idea de que el hombre que surgió tan majestuosamente de una sola partícula de barro primitivo sea la vanguardia de la evolución, y por consiguiente el único Dios que existe en su universo? ¿Ha de renunciar a todo eso para salvarse? Al llegar a este punto, su padrino se suele reír. Para el recién llegado esto es el colmo. Es el principio del fin. Y es cierto, es el principio del fin de su antigua forma de vivir y el comienzo de una nueva vida. Su padrino probablemente le dice, tómatelo con calma. El traje que te tienes que poner no te va a quedar tan estrecho como tú crees. Vamos. Yo no lo he encontrado tan estrecho, ni tampoco un amigo mío que había sido vicepresidente de la Sociedad Americana de Ateísmo. Él se lo puso y dice que no le aprieta en absoluto. De acuerdo, dice el recién llegado. Sé que lo que me dices es verdad. Todos sabemos que Neuróticos Anónimos está lleno de personas que antes pensaban como yo. Pero en estas circunstancias, ¿cómo quieres que me lo tome con calma? Eso es lo que yo quisiera saber. Muy buena pregunta, le responde el padrino. Creo que puedo decirte exactamente cómo tranquilizarte, y no vas a tener que esforzarte mucho. Escucha las 3 siguientes afirmaciones, por favor. Primero, Neuróticos Anónimos no te exige que creas en nada. Todos sus 12 pasos son solo sugerencias. Segundo, para lograr mantener un equilibrio emocional, no te tienes que tragar todo lo del segundo paso en este preciso momento. Al recordar mi propia experiencia, veo que me lo fui tomando en pequeñas dosis. Tercero, lo único que necesitas es una mente verdaderamente abierta. Deja de meterte en debates y de preocuparte por cuestiones tan profundas como el tratar de averiguar qué fue primero, si el huevo o la gallina. Te repito una vez más, lo único que necesitas es una mente abierta. El padrino continúa. Fíjate, por ejemplo, en mi propio caso. Estudié una carrera científica. Naturalmente respetaba, veneraba e incluso adoraba la ciencia. A decir verdad, todavía lo hago, excepto lo de adorarla. Repetidas veces mis maestros me expusieron el principio básico de todo progreso científico: investigar y volver a investigar, una y otra vez, y siempre con una mente abierta.
La primera vez que eché una mirada al programa de Neuróticos Anónimos, mi reacción fue exactamente como la tuya. Este asunto de Neuróticos Anónimos, me dije, no es nada científico. No me lo creo. No me voy a parar a considerar tales tonterías. Luego me desperté. Tuve que admitir que Neuróticos Anónimos producía resultados, prodigiosos resultados. Me di cuenta de que mi actitud ante estos había sido muy poco científica. No era Neuróticos Anónimos quien tenía la mente cerrada, sino yo. En el instante en que dejé de debatir, pude empezar a ver y sentir. En ese momento, el segundo paso, sutil y gradualmente, empezó a infiltrarse en mi vida. No puedo fijar ni la ocasión ni el día preciso en que llegué a creer en un poder superior a mí mismo, pero, sin duda, ahora tengo esa creencia. Para llegar a tenerla, solo tenía que dejar de luchar y ponerme a practicar el resto del programa de Neuróticos Anónimos con el mayor entusiasmo posible. Claro está que es la opinión de un solo hombre basada en su propia experiencia. Me apresuro a asegurarte, compañero, que en su búsqueda de la fe, los neuróticos andan por innumerables caminos. Si no te gusta el que te he sugerido, seguro descubrirás uno que te convenga si mantienes abiertos los ojos y los oídos. Muchos hombres como tú han empezado a solucionar el problema por el método de la sustitución. Si quieres, puedes hacer de Neuróticos Anónimos tu poder superior. Aquí tienes un grupo grande de gente que ha resuelto su problema con las emociones. En este sentido, constituye sin duda un poder superior a ti, ya que tú ni siquiera te has aproximado a encontrar una solución. Seguro que puedes tener fe en ellos, incluso este mínimo de fe será suficiente. Vas a encontrar a muchos miembros que han cruzado el umbral exactamente así. Todos te dirán que una vez que lo cruzaron, su fe se amplió y se profundizó. Y liberados de las obsesiones neuróticas y con sus vidas inexplicablemente transformadas, llegaron a creer en un poder superior, y la mayoría de ellos empezaron a hablar de Dios. Consideremos ahora la situación de aquellos que antes tenían fe, pero la han perdido. Entre ellos se encuentran los que han caído en la indiferencia. Otros que, llenos de autosuficiencia, se han apartado. Y otros que han llegado a tener prejuicios en contra de la religión. También otros más que han adoptado una actitud desafiante, porque Dios no les ha complacido en sus exigencias. ¿Puede la experiencia de Neuróticos Anónimos decirle a todos ellos que todavía les es posible encontrar una fe que obra? A veces el programa de Neuróticos Anónimos les resulta más difícil a aquellos que han perdido o han rechazado la fe que a aquellos que nunca la han tenido, porque creen que ya han probado la fe y no les ha servido de nada. Han probado el camino de la fe y el camino de la incredulidad. Ya que ambos caminos les han dejado amargamente decepcionados, han decidido que no tienen a dónde ir. Los obstáculos de la indiferencia, de la imaginada autosuficiencia, de los prejuicios y de la rebeldía les resultan más resistentes y formidables que cualquiera que haya podido construir un agnóstico o incluso un ateo militante. La religión dice que se puede demostrar la existencia de Dios. El agnóstico dice que no se puede demostrar. Y el ateo mantiene que se puede demostrar que Dios no existe. Corresponde decir que el dilema del compañero que se desvía de la fe es el de una profunda confusión. Cree que ha perdido la posibilidad de tener el consuelo que ofrece cualquier convicción. No puede alcanzar ni el más mínimo grado de esa seguridad que tiene el creyente, el agnóstico o el ateo. Es el vivo retrato de la confusión. Muchos neuróticos anónimos pueden decirle a esta persona indecisa: sí, nosotros también nos vimos desviados de la fe de nuestra infancia. Nos vimos abrumados por un exceso de confianza juvenil.
Por supuesto, estábamos contentos de haber tenido un buen hogar y una formación religiosa que nos infundió ciertos valores. Todavía estábamos convencidos de que debíamos ser bastante honrados, tolerantes y justos, que debíamos tener aspiraciones y trabajar con diligencia. Llegamos a la convicción de que estas simples normas de honradez y decoro nos bastarían. Conforme nos llegó el éxito material basado únicamente en estos atributos comunes y corrientes, nos parecía que estábamos ganando el juego de la vida. Esto nos produjo un gran regocijo y nos hizo sentirnos felices. ¿Por qué molestarnos con abstracciones teológicas y obligaciones religiosas o con el estado de nuestra alma, tanto aquí como en el más allá? La vida real y actual nos ofrecía suficientes satisfacciones. La voluntad de triunfar nos salvaría. Pero entonces, las crisis emocionales empezaron a apoderarse de nosotros. Finalmente, al mirar el marcador y no ver ningún punto a nuestro favor, y darnos cuenta de que con un punto más en contra nos quedaríamos para siempre fuera del juego, tuvimos que buscar nuestra fe perdida. La volvimos a encontrar en Neuróticos Anónimos, y tú también, audioescucha, puedes hacer lo mismo. Ahora nos enfrentamos con otro tipo de problema. El hombre o la mujer intelectualmente autosuficiente. A estas personas muchos neuróticos anónimos les pueden decir: sí, éramos como tú, nos pasábamos de listos, nos encantaba que la gente nos considerara precoces. Nos valíamos de nuestra educación para inflarnos de orgullo como globos, aunque hacíamos lo posible para ocultar esta actitud ante los demás. En nuestro fuero interno creíamos que podíamos flotar por encima del resto de la humanidad, debido únicamente a nuestra capacidad cerebral. El progreso científico nos indicaba que no había nada que el hombre no pudiera hacer. El saber era todopoderoso. El intelecto podía conquistar la naturaleza. Ya que éramos más inteligentes que la mayoría de la gente, o así lo creíamos, con solo ponernos a pensar tendríamos todas las soluciones. Y así el dios del intelecto desplazó al dios de nuestros antepasados. Pero nuevamente doña Neurosis tenía otros planes. Nosotros, que tanto habíamos ganado casi sin esfuerzo, lo perdimos todo. Nos dimos cuenta de que si no volviéramos a considerarlo, moriríamos. Encontramos a muchos compañeros en Neuróticos Anónimos que habían pensado como nosotros, y nos ayudaron a desinflar nuestro ego hasta llegar al tamaño justo. Con su ejemplo nos demostraron que la humildad y el intelecto podían ser compatibles con tal de que siempre antepusiéramos la humanidad al intelecto. Cuando empezamos a hacerlo, recibimos el don de la fe, una fe que obra. Esta fe también la puedes recibir tú, audioescucha. Otro sector de Neuróticos Anónimos dice: estábamos hartos de la religión y de todo lo que conlleva a la religión. La Biblia nos parecía una sarta de estupideces. Podíamos citarlas, versículo por versículo, y en la maraña de genealogías perdimos de vista las bienaventuranzas. A veces, según lo veíamos nosotros, la conducta moral que proponía era inalcanzablemente buena, a veces indudablemente nefasta. Pero lo que más nos molestaba era la conducta inmoral de los religiosos. Nos entreteníamos señalando la hipocresía, la fanática intolerancia y el aplastante fariseísmo que caracterizaban a tantos de los creyentes, incluso en sus ridículos trajecitos de domingo. Cuánto nos encantaba recalcar el hecho de que millones de los buenos hombres de la religión seguían matándose los unos a los otros en nombre de Dios. Todo esto, por supuesto, significaba que habíamos sustituido los pensamientos positivos por los negativos. Después de unirnos a Neuróticos Anónimos, tuvimos que darnos cuenta de que esa actitud nos había servido para inflar nuestros egos. Al destacar los pecados de algunas personas religiosas, podíamos sentirnos superiores a todos los creyentes.
Además, podíamos evitarnos la molestia de reconocer algunos de nuestros propios defectos. Ese fariseísmo que tan desdeñosamente habíamos condenado en los demás era precisamente el mal que a nosotros nos aquejaba. Esta respetabilidad hipócrita era nuestra ruina en cuanto a la fe. Pero finalmente, al llegar derrotados a Neuróticos Anónimos, cambiamos de parecer. Como los psiquiatras han comentado a menudo, la rebeldía es la característica más destacada de muchos neuróticos. Así es que no es de extrañar que muchos de nosotros hayamos pretendido desafiar al mismo Dios, o creernos nuestro propio Dios. A veces lo hemos hecho porque Dios no nos ha entregado las buenas cosas de la vida que le habíamos exigido, como niñitos codiciosos que escriben cartas a los Reyes Magos, pidiendo cosas imposibles. Más a menudo habíamos pasado por una gran calamidad y, según nuestra forma de pensar, salimos perdiendo porque Dios nos había abandonado. Por ejemplo, la muchacha o el muchacho con quien queríamos casarnos tenía otras ideas, o a otro u otra en sus ideas. Rezamos a Dios para que le hiciera cambiar de parecer, pero no lo hizo. Rezamos por tener hijos sanos y nos encontramos con hijos no tan sanos, o sin hijos. Rezamos por conseguir ascensos en el trabajo y nos quedamos sin conseguirlos. O incluso algunos nos quedamos sin trabajo. Los seres queridos de quienes tanto dependíamos nos fueron arrebatados por los llamados actos de Dios. Luego nos convertimos en neuróticos insoportables y le pedimos a Dios que nos salvara. Pero no pasó nada. Esto ya era el colmo. A la mierda con esto de la fe, dijimos. Cuando encontramos Neuróticos Anónimos se nos reveló lo erróneo de nuestra rebeldía. Nunca habíamos querido saber cuál era la voluntad de Dios para con nosotros. Por el contrario, le habíamos dicho a Dios cuál debería ser su voluntad para nosotros. Nos dimos cuenta de que nadie podía creer en Dios y al mismo tiempo desafiarle. Creer significaba confiar, no desafiar. En Neuróticos Anónimos vimos los frutos de esta creencia. Hombres y mujeres salvados de la catástrofe final del suicidio. Les vimos reunirse y superar sus otras penas y tribulaciones. Les vimos aceptar con calma situaciones imposibles, sin tratar de huir de ellas ni de reprochárselo a nadie. Esto no solo era fe, sino una fe que obraba bajo todas las circunstancias. Para conseguir esta fe, no tardamos en encontrarnos dispuestos a pagar, con toda la humildad que esto nos pudiera costar. Consideremos ahora el caso del individuo rebosante de fe, pero que todavía sigue siendo un neurótico insoportable. Se cree muy devoto. Cumple escrupulosamente con sus obligaciones religiosas. Está convencido de que cree todavía en Dios, pero duda que Dios crea en él. Hace un sinfín de juramentos solemnes. Y después de cada uno vuelve a tener sus pataletas emocionales, nivel Grandes Ligas, Top 10. Valientemente se pone a luchar contra la neurosis suplicando la ayuda de Dios, pero la ayuda no llega. ¿Qué será lo que le pasa a esta persona? Para los clérigos, los médicos, para sus amigos y familiares, este personaje que tiene tan buenas intenciones y que tan resueltamente se esfuerza por dejar sus depresiones o arranques de ira, es un enigma descorazonador. Pero a la mayoría de los neuróticos anónimos no les parece así. Multitud de nosotros hemos sido como él y hemos encontrado la solución al enigma. No tiene que ver con la cantidad de fe, sino con la calidad. Esto era lo que no podíamos ver. Nos creíamos humildes, pero no lo éramos. Nos creíamos muy devotos en cuanto a las prácticas religiosas. Pero al volver a considerarlo con toda sinceridad, nos dimos cuenta de que solo practicábamos lo superficial.
Otros de nosotros habíamos ido al otro extremo, sumiéndonos en el sentimentalismo y confundiéndolo con los auténticos sentimientos religiosos. En ambos casos, habíamos pedido que se nos diera algo a cambio de nada. En realidad, no habíamos puesto nuestra casa en orden para que la gracia de Dios pudiera entrar en nosotros y expulsar la depresión o nuestras crisis emocionales. Nunca, en ningún sentido profundo y significativo, habíamos examinado nuestra conciencia, ni habíamos reparado el daño a quienes se lo habíamos causado. Es más, ni siquiera habíamos dado nada a otro ser humano sin exigir algo o esperar alguna recompensa. Ni siquiera habíamos rezado como se debe rezar. Siempre habíamos dicho, «Concédeme mis deseos», en vez de «Hágase tu voluntad». Del amor a Dios y del amor al prójimo no teníamos la más puta comprensión. Por lo tanto, seguíamos engañándonos a nosotros mismos y, en consecuencia, no estábamos en la posibilidad de recibir la gracia suficiente para devolvernos el sano juicio. Son muy contados los neuróticos activos que tan siquiera tienen una vaga idea de lo irracionales que son, o que, si llegan a darse cuenta de su insensatez, prefieren ignorarla o justificarla. Algunos están dispuestos a decir, Pero es que el mundo me odia, mi papá me odia, mi mamá me odia, mi hijo me odia, el perro me ladra porque me odia, el gato me rejuña porque me odia. ¡Ay, pobre de mí! pero no pueden aceptar la sugerencia de que son, de hecho, unos enfermos mentales. Tú me odias también porque me lees eso. Es la verdad. Ah. Un mundo que no distingue entre la persona con sano juicio y el neurótico en negación contribuye a que sigan en su ceguera. Esto es muy cierto. En fin. El sano juicio se define como salud mental. Ningún neurótico que analice fríamente su comportamiento destructivo, ya sea que haya destruido su laptop, su iPhone o su propia integridad moral, puede atribuirse a sí mismo la salud mental. Por lo tanto, el segundo paso es el punto de convergencia para todos nosotros. Tanto si somos ateos, agnósticos o antiguos creyentes desilusionados, podemos estar unidos en este paso. Audioescucha, la verdadera humildad y amplitud de mente pueden llevarnos a la fe. Y cada reunión de neuróticos anónimos es un seguro testimonio de que Dios nos devolverá el sano juicio, si es que nos relacionamos de la forma debida con Él. Fin del segundo paso. Actividad realizada por el grupo Paso a Paso, en Santiago de Chile. Visítanos en neuróticosanónimos.cl. Gracias.